y nuevamente nos acompaña nuestra querida amiga María Cecilia Jaurrieta. Ella pertenece a la Orden Franciscana Seglar. Bueno, sabemos cuánta oración hay pidiendo por la paz, particularmente desde la espiritualidad de San Francisco de Asís. Cecilia, feliz año, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Feliz año, paz y bien y santa alegría para todo el mundo. Qué lindo tenerte aquí, Ceci, compartir este día tan especial. Estuviste con nosotros también en el día de la Navidad y en este comienzo de año, particularmente reflexionando sobre, bueno, la figura de nuestra madre, que vamos a dedicar un programa especial también para ella, y hoy particularmente deteniéndonos en el tema de la paz, una palabra tan cortita, pero que nos dice tanto. Sí, tal cual. Si nos remontamos a las lecturas de hoy, resulta que, bueno, la bendición de Aarón y el Salmo son algo de lo que se apropió San Francisco, porque la bendición de San Francisco, la que recibimos nosotros los franciscanos y damos también, parten de ese texto de hoy, y también el Salmo. O sea, así que es un día muy querido para nosotros desde la liturgia. Y también hace 58 años que los pontífices nos dan un mensaje de paz, un mensaje que lo dirigen a los gobernantes y a todas las personas que puedan tener algún poder de transformar la sociedad, pero también nos lo dirigen a nosotros. Así que el Papa Francisco, en medio del Jubileo de la Esperanza, nos ha dirigido un mensaje que tiene como título: Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Y la verdad que es muy lindo. El Papa tiene una beta poética muy grande, porque resulta que él compara el jubileo, o sea, el jubileo que se inauguraba en Israel con el sonido de un cuerno, el Yobel, y lo compara con el clamor de los pobres. O sea, él dice: reemplacemos ese sonido y tratemos de escuchar el clamor de los pobres, de los oprimidos, de los marginados. Así que con esta comparación tan linda, tan dramática también, él nos invita a pensar en perdona nuestras ofensas, y hace un llamado, por un lado, a lo grande, o sea, a los grandes de la tierra, pero también todos sabemos que la paz comienza en nuestro alrededor, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, no nos tenemos que confundir y pensando que el mensaje que nos manda el Papa no es para nosotros, porque voy a compartir los 3 pedidos que hacen los gobernantes, pero hay mucho para nosotros también. Bien, ya desde el título del mensaje, Ceci, nos llama la atención, ¿no? Empezamos, pedimos la paz, que lo hacemos todo el tiempo, pero primero antes hay un pedido de perdón. Creo que eso va ya iluminando eh, lo que va a ser este mensaje, lo que es este mensaje. Sí, y también quisiera ser intérprete, ya que tenemos la radio a nuestra disposición y nos está escuchando tanta gente, para la cual las fiestas tienen un ribete no tan alegre, porque hay pérdidas familiares, porque hay desencuentros. Y el Papa hace un llamado, cuando dirige el mensaje, ¿a quién lo dirige? Lo dirige a quien se siente postrado por su propia condición existencial, o sea, al que está abatido por las situaciones de la vida que le han tocado vivir y de las cuales no se puede levantar. También al que está condenado por sus propios errores. ¿Cuánta gente vemos nosotros cuando miramos un poquito más allá de nuestras narices? ¿Cuánta gente abatida porque ha cometido errores en su vida y está sola? Y bueno, este mensaje es también para ellos. Aplastado por el juicio de los otros, también el juicio condenatorio que muchas veces y con toda ligereza emitimos, el juicio temerario que emitimos contra los demás, y que eso condena a muchas personas también a la soledad. Bueno, el Papa dirige a esas personas
este mensaje y le dice, y ya no logra divisar ninguna perspectiva para su propia vida. A todos ustedes, esperanza y paz, porque este es un año de gracia que proviene del corazón del Redentor. O sea, la invitación es a que todos aquellos que se encuentran en estas situaciones que el Papa también describe, puedan hacer una oración con la poquita o gran fe que tengan y tratar de salir de esa encerrona que les ha dado la vida, que les ha proporcionado la vida, que a veces son responsables y a veces no, pero bueno, hay una salida, hay una esperanza y todo comienza con una oración al Señor que no deja nunca de escuchar a los pobres, a los humildes, a los abatidos, a los marginados. ¿No te parece, Adriana? Sí, Ceci, me encantaba esta primera parte que nos compartías, cuánto dice en cada una de estas expresiones el Papa, ¿no? Pero sobre todo después de ir describiendo estas realidades, dice, es un año de gracia que proviene del corazón de Jesús. Es decir, ponemos nuestra mirada allí el corazón de Jesús y es como que es todo eso va a iluminar todas estas realidades que vas describiendo, ¿no? Y pienso que muchos tal vez nos fuimos sintiendo identificados en uno u otro lugar, pero inmediatamente nos lleva hacia ese lugar seguro del corazón de Jesús. Es muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, si te parece, compartimos los mensajes macro. Yo le digo Bien. mensajes macro porque son los dirigidos a los que tienen poder. Y uno se pregunta si lo escucharán al Papa. Entonces, acá hay 3 mensajes que son muy lindos. El primero es a los que de alguna manera tienen poder a condonar la deuda. O sea, ya viene Juan Pablo II pidiendo que se perdonen las deudas contraídas, ¿no es cierto? Así como hacían los judíos en su época, en el jubileo, bueno, poder perdonar las deudas externas, cancelar con deuda ecológica, eso quiere decir un poco que los países que, digamos, los países que prestan dinero a los pobres, y por eso los pobres contraen la deuda externa, también son los que contaminan el planeta. Entonces, de alguna manera, habría que hacer un canje, ¿no? Deuda ecológica por deuda externa. Eso por un lado. Después, el respeto de la dignidad humana, de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Eso el Papa lo reclama siempre, es un reclamo de todo cristiano, pero pide un gesto concreto y es la abolición total de la pena de muerte, algo que de a poco ha ido sucediendo en muchos países. Y el tercer pedido macro es utilizar o constituir un fondo que se dedica a los armamentos, a la guerra, pero esta vez para saciar el hambre de la humanidad. Sabemos que son pedidos que pueden parecer lindos, que a veces no se deben escuchar, pero cada uno a su manera podría de alguna manera colaborar también, sin ser un gobernante. Pero bueno, ese es el mensaje esperanzado que el Papa dirige a los gobernantes de la tierra en este día en que se trata de recordar y poner encima de todo la bandera de la paz en un mundo tan en guerra, ¿no es cierto? Desde las guerras grandes hasta la crispación social. Uno, como vos se pregunta, bueno, ¿escucharán los gobernantes? La voz del Papa no es solamente para los miembros de la Iglesia, ¿no? Habla todo el mundo y tiene autoridad para hablar. Pensaba que él, bueno, representa a Cristo en la tierra y nosotros formamos parte de esta iglesia y tenemos que sumar nuestras voces también. Pensaba, no solo escuchamos que el Papa dice tal cosa, sino sumar nuestras voces también como miembros de esta humanidad y como miembros de la Iglesia en particular, y hacer que este pedido suene, ¿no? También pensaba como nuestro grado de compromiso para que estas palabras del Papa
sí lleguen, sí se escuchen. Él tiene la suficiente potencia en todo sentido para que, y es escuchado, que no se haga nada después, pero es escuchado. Pero pensaba que nosotros también tenemos que replicar esto, cada uno en nuestros pequeños lugares en donde nos toca estar, eh, y replicar estas palabras, hacer estas pedidos y denuncias, ¿no? Tal cual, entre el Fondo para la Alimentación también el Papa habla de la educación y también esto es algo que más allá de ese fondo hipotético que se podría construir quitándole dinero a los armamentos, también todos tenemos alguna posibilidad de colaborar en la educación de los chicos, ¿no es Mm. cierto? En que la brecha educativa no sea, digamos, algo tan terrible, porque si hay algo que esclaviza es la ignorancia. Y bueno, saber leer y escribir, yo creo que hay posibilidades de colaborar allí donde uno se encuentre, sin dejar de reclamar a nuestros gobernantes que hagan algo, ¿no es cierto? Ujú. Estos son entonces exhortaciones que tiene este mensaje, digamos una parte del mensaje que son exhortaciones que particularmente son enviadas a quienes tienen algún tipo de poder político, digamos, en todo el mundo. Tal cual, tal cual. Así Bien. que bueno, eso es la parte macro del mensaje. Ahora después vamos a ver qué nos puede decir a nosotros Mm. como cristianos de a pie y qué podemos hacer nosotros. Y yo te decía que iba digamos, a compartir algunas experiencias, ¿no? Con el perdón a nuestras ofensas. Pero Mm. bueno, no sé si te parece que hagamos un corte o no. Sí, 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 podemos hacer una pequeña pausa y me encanta esto a modo de adelanto que has hecho porque te puede ser también la posibilidad de que reflexionemos y compartamos juntos, ¿no? Vos vas a traer tus experiencias también de construir la paz a partir del perdón, y cada uno puede también ir trayendo a nuestras vías de contacto de qué manera uno puede construir la paz en el lugar donde está, ¿no? Pensemos en la propia familia, en el trabajo, en la parroquia, en el centro vecinal, en el barrio, bueno, cada uno pensando qué aporte puede hacer para sumar a este mensaje tan potente del Papa Francisco, cada uno también la propia voz para ir construyendo entre todos la paz que pedimos, que anhelamos y que tenemos que construir entre todos. Así que, ¿cómo construimos la paz? Tu propia experiencia, después vamos a sumar las que Cecilia nos ha preparado para hoy, que son también para iniciativas, seguramente que podemos llevar cada uno a nuestra vida. Recordamos nuestra vía de contacto para que ustedes también sumen en este programa y esta mesa 351-8171-593. Puedes enviar tu mensaje. Quienes están en YouTube también siguiendo la transmisión en el chat pueden compartir también sus testimonios. Los estamos esperando. Bueno, muchas gracias a quienes van compartiendo sus mensajes hoy en este día más que especial, deseando también bendiciones para esta jornada. Germán Jarque de Bahía Blanca, muchas gracias, desea bendiciones y un feliz año nuevo. Un abrazo enorme también para vos. Gracias a Eduardo también. Eduardo nos cuenta que hace poco se encontró con Radio María por primera vez. Desde ese momento se quedó siempre porque le transmite amor, alegría al alma, bueno, y acompaña para siempre. Dice, ahora Eduardo, gracias, gracias por hacernos saber que estás allí, y gracias a Guillermo también, que desea feliz Navidad y Año Nuevo. Dice, los mensajes del Papa son para todos, 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 y deja abrazos. Así es, Guillermo. El Papa va dirigiendo este mensaje para toda la humanidad y recién particularmente junto con Cecilia Jaurrieta nos deteníamos en esta parte del mensaje donde les hablaba a los que tenían algún tipo de autoridad política, los gobernantes o algún tipo de poder político con exhortaciones
bien concretas, ¿no? Y también, Cecilia, nos vamos a detener a partir de algunas expresiones o experiencias, mejor dicho, para seguir profundizando en este mensaje que, como dice nuestro amigo, es para todos. Tal cual, al principio de la carta dice, como decía San Juan 23, la verdadera paz solo podrá nacer de un corazón desarmado de la angustia y el miedo de la guerra, para que el Papa diga también que la verdadera paz no nace del fin de las guerras, nace de un cambio de cultura, y entonces él va mencionando algunas cosas que están al alcance de todos. Por ejemplo, una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera, un servicio gratuito. Estos pequeños grandes gestos con estos pequeños grandes gestos nos acercamos a la meta de la paz y la alcanzaremos más rápido. Es más, a lo largo del camino, junto a los hermanos y hermanas reunidos, nos descubriremos ya cambiados respecto a cómo habíamos partido. En efecto, la paz no se alcanza por el fin de la guerra. Y acá hay algo que todos podemos construir en nuestro vecindario, en nuestra parroquia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y son esos pequeños gestos que tanto nos hacen bien y que muchas veces nosotros nos equivocamos a quién le pedimos las cosas, porque, por ejemplo, los políticos tienen una responsabilidad en nuestra felicidad diaria, pero ningún político nos va a sonreír, ni nos va a hacer un trámite, ni nos va, digamos, a ceder el asiento en un colectivo. O sea, el político está para las cosas grandes, ¿no es cierto? Que por ahí no se ven y también tiene su mérito. Pero todos nosotros podemos hacer esas cosas chiquitas que nos hacen la vida más linda. Y nadie está excusado, como dijo ese oyente. El mensaje es para todos. Así que la sonrisa, la acogida, pensemos en las parroquias donde va tanta gente sin esperanza, y uno tendría que sumar del Papa lo que ha venido predicando en este último momento, en este último tiempo, digo, lo de la esperanza, pero también la hermosísima carta sobre el corazón. Esa es, de alguna manera, digamos, una espiritualidad de afecto, de amor tan necesaria que sería buenísimo que todo el mundo la leyera para, de alguna manera, tomar inspiración en eso que el Papa nos plantea, ¿no es cierto? Ujú. Por aquí aprovechamos para responder, antes de seguir compartiendo, un oyente que dice cómo encontrar esta carta del Papa que estamos mencionando. Bueno, simplemente si tienen internet, Ceci, colocar mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este 2025, y para que lo encuentren rápidamente se titula Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Simplemente poniendo así, Ceci, ¿no? En el buscador Sí, inmediatamente. en el estado aparece enseguida, sí, sí, porque está publicado por la Oficina de Comunicaciones del Vaticano, así que enseguida aparece. Así que bueno, yo diría las cosas gratuitas, nosotros como por el bautismo tenemos que construir el reino, pero el reino tiene, como a mí me gusta decir, tiene el tamaño de un vaso de agua. Mm. O sea, el reinado de Dios empieza con algo sencillo, empezó en un pesebre, en condiciones muy terribles, o sea, de marginación, de pobreza, de pequeñez. Dios no se hizo presente en la historia como un conquistador o como alguien de mucho poder, sino precisamente envuelto en pañales. Y eso nos da la dimensión de lo que tenemos que vivir nosotros. Nosotros somos hacedores de pequeñas cosas, pero de pequeñas grandes cosas, porque muchas veces trabajando con personas que están en situaciones de mucho abandono, resultamos ser ángeles y solamente le hemos dado un vaso de agua o le hemos alcanzado alguna, alguna toalla o un jabón
o le hemos hecho una sonrisa, o le hemos ayudado a comer, y eso son cosas que construyen la paz desde lo sencillo. Lo mismo en el vecindario, ¿no es cierto? Ser buenos vecinos. Tendríamos que destacarnos por eso, ¿no? Por ser buenos vecinos, eh, recibir, por ejemplo, un paquete del vecino, que el vecino no está. Esos son gestos de, digamos, tan sencillos que no cuestan nada y que al que se recibe el gesto es una enormidad porque a lo mejor estuvo trabajando 23 horas por día y no pudo recibir algo que le mandaron. Así que por eso no tendemos que empezar por las grandes cosas, sino el Papa y todos los papas nos han pedido eso y todos los santos nos han educado en eso, ¿no es cierto? Ujú. Acá, por ejemplo, Marita de la Paz suma uno, un gesto, dice, escuchar al hermano con el corazón para después dar una respuesta. Sí, y a veces ya solamente escuchando, aunque uno no tenga una respuesta, le hacemos un bien enorme. Así que sí, yo te decía que tenía el tema del perdón, Mm. es un tema muy grande, muy rico, y que de alguna manera en esta última etapa que estamos trabajando en un hospital y escuchando tantas historias, a mí me hace mucho ruido la soledad de las personas, ¿no es cierto? Y bueno, venimos haciendo como un trabajo de diálogo entre los voluntarios y el capellán para preguntarnos por qué la gente está sola. Mm. Y, y también hacernos otra pregunta, ¿se puede prevenir la soledad? O sea, si la soledad es la gran pandemia de esta época, si es una enfermedad social, ¿se pueden prevenir estas enfermedades? Y bueno, escuchando tantas historias, dejando aparte las personas que están solas por temas biológicos, ¿no? Al aumentar la edad de vida, también hay personas que sus hijos han fallecido y quedan a cargo de nietos y a veces tampoco han tenido hijos o un montón de circunstancias por los cuales hay mucha gente sola biológicamente, Claro. eso por un lado. Pero hay otras personas que encontramos en nuestro servicio que están solas, pero tienen familia. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué historia? ¿Qué desacuerdo? ¿Qué desencuentro? Y a mí me parece que todos los caminos de la soledad, o muchos caminos de la soledad, nos llevan al perdón. O sea, al pedir perdón y al perdonar. Porque en esas, es más, una de mis relaciones me dijo, hablando del tema, porque uno va aprendiendo de todos y estos temas provocan reflexiones en todos, ¿no? Y me decía, ¿qué puede ser tan terrible que no pueda ser perdonado? Y ahí también me dejó pensando, Mm. porque sí, el Papa también en algunas cartas habla de crímenes abominables, estamos pensando en situaciones terribles de genocidios, estamos pensando en abusos, estamos pensando en cosas, sí, que en algún momento, incluso el Papa dice, son imperdonables, pero en algún momento se puede hacer un camino de perdón, pero voluntario, ¿no es cierto? No Claro. exigible, porque es muy duro, ¿no es cierto? Pero pensemos en las pequeñas cosas por las cuales muchas familias o muchas personas se han desencontrado. Y bueno, uno encuentra que hay muchas veces mucha rigidez, mucho no aceptar al otro, no tolerar las diferencias, ¿no es cierto?, que hay entre las personas y por mala educación, mala formación, eh, tendemos a relacionarnos con gente que es totalmente igual a nosotros y no aceptamos las diferencias, incluso dentro de nuestras familias. Entonces, a veces eso de, digamos, de estar solo tiene mucho que ver con poder aceptar las diferencias
poder perdonar y poder pedir perdón, ¿no es cierto? No sé qué pensás vos, porque esto es algo que lo vengo masticando últimamente. No, me gusta porque hiciste la diferencia, ¿no? Hay muchas clases de soledades, digamos, porque la persona llega a estar sola, pero esta en particular no la había visto así, así que es una nueva mirada, ¿no? De cómo son nuestras actitudes, también cómo vamos cerrando nuestro círculo a tal punto que ya nadie más puede entrar. Lo que decías vos, el que piensa distinto no va conmigo, yo soy así y nos vamos quedando solos. Y por otro lado, también pensaba, hablando del tema de la construcción de la paz, cuando decías los pequeños gestos, ¿no? De ser buen vecino, con tantas situaciones que nos rodean hoy, pensaba que tampoco tiene que ver, y que vos me corrijas si no, con la falta de justicia, digamos, porque a veces dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para la paz? Tengo que perdonar todo, tengo que ceder en todo, por ejemplo, algún vínculo roto que ha quedado ahí difícil por alguna situación, ¿no? Decir, bueno, entonces tengo que perdonar y hago como que nada pasó. Em, Creo que es bueno que vos también aclares, pues también tenés experiencia en todos estos temas de mediación y trabajo con las personas. Entonces, me parece importante también ahí porque la verdadera paz, si bien no es solo la ausencia de guerra, la verdadera paz también implica la justicia y hay mucho ahí también para trabajar. Tal cual, lo mejor que yo lo dijiste porque sabés que no, la conciliación o el perdón no implica olvidarnos las ofensas, sino tener la voluntad de pasarlas por alto, e incluso cuando vos lees a los consejos que te dan, bueno, anclarse uno para perdonar en la frase de Jesús en la cruz, la ignorancia, no saben lo que hacen. Cuando alguien te hace algo que no es lo que vos esperabas, o que, bueno, excusarlo siempre con esa frase de Jesús, lo cual no quiere decir no reclamar a veces por los derechos. Lo que pasa es Mm, que a veces hay cosas que son triviales, tontas, y hay cosas que son sustantivas, que son claro. importantes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene otra amiga y que hace un esfuerzo para ir, ella la va a visitar, es una señora que está sola y claro, tiene su forma de ser como todo el mundo, pero más de una vez llegó y porque llegó 5 minutos tarde, ya la retó. Y otra vez la retó porque no le gustaba cómo se había vestido. Y otra vez la retó. Entonces, claro, Claro. mi amiga es bastante tolerante y se ríe, ¿no? Pero hay gente que esas cosas le molestan. Entonces, fíjense que la persona que es tolerante puede seguir conviviendo, pero la persona que le molesta esas cosas, se aparta. Entonces la otra va a quedar sola Mm. y nunca se va a enterar porque se quedó sola, porque si a un gesto de afecto le responden ladrando, por ejemplo, para hacerlo gráficamente, no todos aceptan que, digamos, hay que ser demasiado, a ver, tener un espíritu muy constructivo, muy benevolente para seguir una relación donde las personas a uno no lo llegan a maltratar, pero tampoco es lo mejor, ¿no es cierto? Es decir, no pedir siempre por parte del otro. Hay que revisar. Bueno, de hecho, el título, volvemos al título del mensaje del Papa, ¿no? Pedimos la paz, pero antes veamos, perdona nuestras ofensas, pero para pedir perdón tenemos que saber en qué hemos ofendido, ¿no? Entonces, como un camino que parte de allí para llegar recién con el corazón al pedido de paz. Bueno, qué interesante, Ceci. Vamos a seguir charlando. Podemos poner otra canción, una ¿Cómo no? música que nos ayude a ir decantando estas ideas, esta reflexión que nos vas compartiendo y seguimos recibiendo experiencias de ustedes que están escuchando, también lo que va dejando en el corazón, lo que Cecilia nos va compartiendo acerca de la paz, del perdón, de la soledad.
en todas sus formas, porque se llega a veces a la soledad, la falta de paz, la falta de reconciliación, de esto de dar el primer paso, porque, bueno, tantas puertas que se van abriendo también y que nos sirven para ir desmenuzando este tema y para que este pedido de paz sea real, no quede ahí como en el aire flotando en abstracto, sino que a partir de este mensaje del Papa y las experiencias que vamos trayendo, cada uno de nosotros verdaderamente lo pueda hacer vida y lo pueda hacer carne, ¿no? Para que podamos verdaderamente vivir la paz en lo cotidiano. Recordamos nuestra vía de contacto para que puedas participar, 3518-171-593. Te queremos escuchar con tu testimonio, con tu experiencia. Bueno, ustedes, queridos amigos, en este 1 de enero en que estamos hablando acerca de la paz, porque hoy se celebra la Jornada Mundial de la Paz, están dejando su sentir. Y es muy importante porque a veces decimos la palabra paz y pensamos inmediatamente en los conflictos internacionales, en las guerras, y es así, verdaderamente muy doloroso, pero también, como vamos descubriendo hoy, tiene que ver con la construcción de la paz en las cosas de todos los días, que no es menos importante, ¿no? Desde allí empezamos poquito a poco a construir la paz y desde el pedido de perdón también, ¿no? Como nos dice el Papa y como estamos compartiendo con Cecilia. Bueno, están llegando algunas experiencias bien concretas, bien concretas. Por ejemplo, Moni dice, este tema me llega profundamente, particularmente porque estoy enfrentada con una de mis cuñadas, dice Moni, y es muy difícil la reconciliación. Bueno, gracias Moni. Por acá también otro mensaje que llega, a ver si encuentro el nombre, bueno, Fermina desde Formosa, ahí está. Dice, algunos hijos no perdonan haberlos traído al mundo y haberlos educado, como dice la Biblia. Dice este mensajito a partir de su propia experiencia. Después dice por aquí Diana, dice, mi opinión y experiencia en cuanto a la soledad es que la sociedad aísla. Si te ves sola, te deja más sola, te deja fuera sin ternura y sin amor. La sociedad es cerrada hoy y además se endiosa a la soledad en la actualidad. Si estás solo es porque sos superior a los otros, dicen. Y te quieren obligar a amar a la soledad, aunque no la quieras en todo momento ni la elijas, dice Diana. Bueno, qué situaciones, ¿no? Y qué experiencias van llegando, Sí, Cecilia, de distintas. sí, el tema de la paz, primero, uno descubre en todas estas situaciones de grietas familiares, de desencuentros, algo positivo, y es el anhelo de vivir reconciliados con los demás. O sea, estamos creados para la fraternidad. O sea, y en eso del dolor de no poder estar bien, es un signo de luz, aunque Mm, ustedes piensen que es algo negativo, porque hay una herida fraterna, o sea, todos queremos vivir bien. Entonces, eso es muy lindo porque está mostrando que hemos nacido para ser hermanos mm. y los límites que tenemos son los que nos llevan a no poder vivirlo. Y bueno, siempre está el intento. Por otro lado, hay que dejar muchas veces correr las cosas, no forzarlas y diferenciar mucho el perdonar con la reconciliación. El perdón es una decisión de no tener rencor, de no vivir amargado por lo que el otro suponemos que nos hizo, etcétera, etcétera. La reconciliación supone el abrazo, el volverse a encontrar, el darse un beso, y eso a veces no Claro. se da y puede pasar que no se dé nunca,
O Y que es mejor bueno, que no se dé, depende de las situaciones también. por eso depende de las situaciones, pero acordémonos que si nosotros, porque el problema es que pensamos que todo tiene que ser afectivo Mm, y que tiene que pasar por el corazón. Sí, tiene que pasar por el corazón, pero también por la cabeza. claro, Entonces, si nosotros pensamos que el otro, que la ofensa que nos hizo es que es una persona malévola, perversa, qué sé yo, vamos a situarnos de una manera. Pero si pensamos que el otro no sabe lo que hace, o sea, es ignorante del daño que nos quiso hacer o que nos hizo, o también nosotros somos un caldo de cultivo porque los vínculos se dan entre personas que tienen historias. claro. Entonces, lo mismo que me puede pasar a mí, a otra persona con el mismo gesto, la misma actitud, no le pasa. Entonces, bueno, hay toda una variedad de cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso, al no poder reconciliarse, yo no lo tomaría como algo tan negativo, sino poder perdonar del corazón. Bien. Y con respecto a los hijos, yo tengo 5 hijos, así que podría contar muchas experiencias, pero lo que a uno lo tiene que tranquilizar es que como papá o mamá ha hecho lo que pudo con las luces que ha tenido y las circunstancias que le tocó vivir. Entonces, si en todo momento trató de hacerlo mejor, tiene que estar de alguna manera en paz porque eso lo ve el Señor, ¿no es cierto? Y la Mm, única cosa que tenemos que tener en claro es lo que el Señor vio, porque el Señor nos dio cosas, el Señor nos quitó cosas, mm. como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, pero bueno, eso es lo que podemos vivir para estar en paz. Ahora, también podemos pedir perdón los padres, ¿no? O sea, y tener una charla alguna vez de decir, bueno, mira, en esto me equivoqué, yo pensé que era así, porque los padres también hacemos cosas que están mal. Sin embargo, una persona muy capacitada, que es Eva Giberti, muy conocida por sus consultorios para padres y todo lo demás, siempre decía lo mismo cuando charlaba con los periodistas. He conocido padres ignorantes, pero no padres malvados. O Mm, sea, los padres pueden actuar por ignorancia mal, pero no por malicia. Es muy raro encontrar salvo psicópatas o cosas así, claro. pero en el común de la gente el error más grande es no tener las luces o saber, los saberes que hay que tener, ¿no es cierto? Claro, o como a uno le enseñaron también, porque Exacto. no es que hay una escuela para ir, aprendemos a ser papá y salimos con el título. Es como de repente, bueno, sí, sí. Y respecto de del mensaje de Diana, que hablaba de esta sociedad que aísla, que a veces te ve sola, dice, y te deja más sola. Y por otro lado, habla de que muchas veces se endiosa la soledad. Es como que hay dos aspectos aquí que señala nuestra amiga. Sí, o sea, un poco la sociedad nos lleva al individualismo, pero como el Papa lo ha recordado siempre, es saliendo de uno mismo que uno se vuelve una persona madura existencialmente y cristianamente. O sea, el salir de uno a uno lo hace plena persona. Y entonces no tiene que comprar esos, digamos, mensajes, digamos, mundanos, sino salir al encuentro de los demás. O sea, por más siempre va a haber un lugar a donde a uno lo acepten. Entonces ahí construir vínculos y dejar el aislamiento como opción. Hay muchas posibilidades de interactuar, porque así como está ese proyecto individualista, también en los lugares más sencillos de la Tierra se pueden tejer vínculos y uno puede salir de uno mismo y crecer, ¿no es cierto? Ujú. Ya en el último tramo de este lindo espacio que se nos ha pasado volando cuando empezamos a conversar, Ceci, esta expresión del desarme, ¿no? Que es tan fuerte. Cuando uno habla de desarme, inmediatamente piensa en este llamado a bajar las armas, al fin de la guerra, pero está este desarme del corazón, ¿no? Qué expresión tan fuerte, porque cuando uno habla del desarme del corazón, piensa en el corazón
súper duro, esto que decías vos, ¿no? De piedra, que se encierra, que no permite, a veces ni siquiera permite que a uno lo quieran, porque hay desconfianza, por las razones que sea. Y me imagino como esto de desarmar el corazón también, como permitirse ser vulnerable, aunque a veces eso puede traer no tan buenas consecuencias para uno, pero permitirse abrir alguna puerta, en ese sentido, ¿qué nos podés decir? Porque creo que también desde allí se puede dar los primeros pasitos para la construcción de la paz que uno tanto anhela, ¿no? Bueno, una de las grandes enseñanzas de Francisco de Asís y toda la espiritualidad es ser pobre, pero ser pobre quiere decir aceptar que uno, lo más rico que tiene es haber encontrado a Dios y que uno, todo lo que hace de bueno y lo que tiene de bueno se lo debe a Dios. Y uno aceptar la propia fragilidad y empezar perdonándose uno mismo, Mm. aceptando esa digamos, esa pequeñez que uno tiene, y desde ese ángulo puede, aunque parezca mentira, recorrer lugares muy intrincados de la vida sin que le entren las balas, por decirlo de alguna Claro. manera. ¿Por qué? Porque cuando uno se reconoce poca cosa, pero poca cosa en el sentido de que es una criatura, ¿no? Que es alguien frágil y tenemos el ejemplo de Jesús, o sea, un Mm. Jesús que vivió 30 años en una vida escondida. Tenemos el ejemplo de José. De alguna manera son personas comunes y corrientes y, como decimos, una historia familiar cambió la humanidad en un lugar desconocido del mundo occidental de esa época. Así que yo creo que la clave es saberse pobre, vulnerable, falible, y eso nos enseña dos cosas. Una, a pedir perdón, y una, a entender las miserias del otro. Porque si uno se reconoce y se acepta como es, con lo grande, también Dios ha puesto cosas buenas en nosotros. Y las flaquezas, también es capaz de reconocer las grandezas y las flaquezas del otro. Y tener una vida más, digamos, sana, ¿no es cierto? Las Mm. relaciones, que a su vez las relaciones a uno lo hacen más maduro. Mm. Y este que perdón que hablas, Ceci, también perdonarse a uno, porque este proceso no es fácil. Empezamos, bueno, empezar el año con todo y nos reconocemos limitados y volvemos a caer, nos volvemos, bueno, aprender a perdonarse y sabernos, bueno, justamente humanos, limitados, y saber que somos perdonados si pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de volver a intentar, ¿no? Porque a veces somos tan rigurosos con nosotros mismos que nosotros mismos no nos permitimos dar esos pasos. Tal cual, porque ¿sabes qué? Son un poco la consecuencia de los egos. O Mm. sea, todos tenemos egos y por eso a mí siempre me encanta la canción de Cristóbal Fones que dice, lucharemos a muerte con el ego hasta el último día de nuestras vidas, porque resulta Sí. que eso es lo que nos hace la mala jugada. O sea, ¿por qué no nos perdonamos? Porque no queremos vernos perfectos, ¿no es cierto? Queremos ver sin ninguna transgresión, nada, 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 y bueno, ahí no, así nos va. ¿Sabés, Adriana, lo que me gustaría es Sí. terminar con la oración? Vos sabés que la oración final de este mensaje ya ha sido hecha mensaje y está circulando por las redes. O sea, ya me llegaron dos versiones distintas con distintos dibujitos Qué de la lindo. oración final. ¿Te parece? Sí, por favor, así Bueno, vamos concluyendo con esta bellísima oración. Bueno, concédenos tu paz, Señor. Esta es la oración que elevo a Dios mientras envío mis mejores deseos para el año nuevo a los jefes de Estado y de gobierno, a los responsables de las organizaciones internacionales, a los líderes de las diversas religiones, a todas las personas de buena voluntad. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en este círculo de perdón, concédenos tu paz, esa paz que solo tú puedes dar a quien se deja desarmar el corazón, a quien con esperanza quiere remitir las deudas de los propios hermanos, a quien sin temor confiesa ser tu deudor, a quien no permanece sordo
al grito de los más pobres. Amén. Amén, amén. Cecilia, gracias, gracias por esta caricia al alma hoy en un contexto a veces tan difícil hablar de paz, pero la has bajado bien, la has bajado bien Bueno, a tierra, por supuesto con el Papa que siempre nos toca el corazón en el momento justo, cada año es la Jornada de la Paz y siempre hay un mensaje bien oportuno, ¿no? Y vos nos has ayudado también a bajarlo a tierra, a lo cotidiano, a los próximos pasos que vamos a dar ahora en lo que queda de este 1 de enero y si Dios quiere, en este año que vamos a seguir caminando juntos. Así que muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes y tengo que felicitarlos porque a pesar de que el gusto de los papas desde Pablo VI fuera que en todas las parroquias el 1 de año se hablara del mensaje, lamentablemente pasa desapercibido porque es un día muy rico, muy denso litúrgicamente. Entonces, en Radio María hace muchos años que se viene este día reflexionando sobre el mensaje del Papa, que ese es su verdadero deseo y bueno, gracias a Radio María lo podemos cumplir. Gracias, gracias Ceci, a vos por tu disponibilidad para leerlo y releerlo no solo hoy, ¿eh? Lo tenemos al alcance hoy con internet, con esto que vos decís de la circulación en las redes, hagámoslo circular también, lo leamos, lo compartamos, lo recemos porque trae esta bellísima oración para hacer la vida todos los días. Un abrazo enorme y feliz año y gracias de nuevo. Feliz año, paz y bien a todos. Gracias.